Imagina a personas de todo el mundo entonando un cántico oculto, una melodía escondida en las profundidades de la humanidad, un regalo escondido de ti. Esta melodía no es completamente buena ni completamente mala, pero seguramente cambiará el rumbo de la humanidad. Tendrás acceso a este conocimiento hoy sin gastar un solo centavo. Todo lo que tendrás que dar a cambio será tu atención. Pues lo que estoy a punto de revelar es que lo oculto es solo una nueva forma de mencionar lo profano. Hoy hablaremos de los mantras. Vamos a adentrarnos en la mitología de la historia, enraizada en el epicentro cultural de la India, y descubriremos cómo trágicos choques culturales terminaron puliendo un conocimiento milenario capaz de alterar nuestra propia energía, revelando algo inédito sobre cada uno de nosotros. Pero debo advertirles que los mantras no son necesariamente positivos. Si se desvirtúan y se usan de forma incorrecta, pueden causar problemas inimaginables. Saludos a todos. Si estás interesado en religión, alquimia, cábala, filosofía o en la historia del ocultismo, asegúrate de suscribirte aquí en Camino Etéreo. Cada suscripción es un gran apoyo para los videos que hago en mi canal. Los mantras no surgieron por casualidad. Cuando se convirtieron en importantes instrumentos de transformación personal, las escrituras sagradas de la India, como los Vedas, y particularmente el Samaveda, ya hablaban de ellos. Se constituyeron a partir de textos antiguos e importantes que sirvieron como cimiento espiritual y filosófico para muchas tradiciones orientales. Entonces, cuando hablamos de mantras, estamos hablando de algo que está íntimamente ligado a la identidad religiosa de varios pueblos. No es algo ajeno, desprovisto de intención y significado. Dentro de este contexto literario necesitamos analizar la etimología de la palabra, porque la palabra mantra nació de la unión de dos partes que juntas daban pistas sobre su significado más amplio. Man, que significa mente, y tra, que significa instrumento. El mantra sería entendido por mucho tiempo como un instrumento de la mente, una herramienta capaz de moldear nuestros pensamientos y precisamente por eso alterar nuestra realidad. Entonces, el mantra se estableció como una habilidad fonética y sonora de un pueblo, y aunque ustedes no reconozcan el poder de la palabra, seguramente aprecian el poder del silencio. Como veremos más adelante, el mantra no es fácil de interpretar en términos meramente sensoriales. Es una estructura del sujeto material construido de valores empíricos. Pero su poder es profundamente espiritual y subjetivo. No se equivoquen, a lo largo de la historia, muchos pueblos y culturas creyeron en el poder de las vibraciones sonoras para afectar la realidad a su alrededor. Los mantras nacieron para decodificar este concepto. Fueron desarrollados para, al ser repetidos de forma ritualística, crear vibraciones específicas que pueden alinear la mente, el cuerpo y el espíritu con fuerzas superiores o estados elevados de conciencia. Esa es la posibilidad de trascender a un nivel de percepción más elevado. De cierto modo, muchos harían una comparación estructural con la oración. Y no intentaremos negar que, de hecho, el uso de palabras repetidas para buscar una intimidad divina no es necesariamente una contradicción con lo que estamos proponiendo aquí. Pero note que también estamos hablando de una habilidad que nos permite una experiencia de trascendencia, produciendo cambios de energía que impactan tanto al practicante como al entorno. Esta es una distinción que no podríamos pasar por alto. Lo mejor sería dirigirnos al hinduismo y al budismo, donde los mantras pueden ser usados como un vehículo para alcanzar la iluminación o el moksha, que sería la liberación del alma del ciclo de nacimiento y muerte. En otras tradiciones, los mantras tienen propósitos más prácticos, como protección, sanación y prosperidad. Muchos también buscaron paz interior. Pero aquí está el punto importante. Los mantras son herramientas poderosas y como cualquier herramienta poderosa, deben ser usados con cuidado y respeto. Y no es fácil conceptualizarlos precisamente por su mestizaje cultural. Cuando hablamos sobre mantras, estamos hablando básicamente de vibraciones generadas que pueden traer resultados positivos si se usan correctamente y resultados negativos si se usan de manera imprudente o desinformada. Para los antiguos maestros, el sonido en sí mismo cargaba una energía capaz de alterar la realidad material y espiritual. Cada sílaba, cada entonación, cada repetición cuidadosamente orquestada podría despertar fuerzas que normalmente están dormidas en el ser humano.
Es como si los mantras fueran un idioma desconocido por el hombre, pero infinitamente dominado por el alma. Y aquí es donde necesitamos abrir una discusión sobre los peligros de estos instrumentos. Aunque muchos vean los mantras solo como frases o cánticos de meditación, su energía latente puede, si se aplica incorrectamente, desestabilizar a aquellos que no están preparados para lidiar con la fuerza que despiertan. Por lo tanto, hay una fascinación y una cautela que deben ir de la mano al abordar los mantras. Para muchos, el Om es el sonido más importante porque resuena en el universo, pero lo que pocos saben es que este mismo sonido, si no se entona correctamente, puede crear sutiles disturbios en el cuerpo y la mente. El equilibrio de las vibraciones es más importante que la vibración en sí misma. Por eso, en las antiguas tradiciones, la recitación de ciertos mantras estaba restringida a discípulos que pasaron por largos periodos de aprendizaje con un gurú o maestro espiritual. Esto se debe a que el uso inadecuado de mantras poderosos podría potencialmente abrir portales a dimensiones más allá de la comprensión humana. Si analizamos de cerca, podemos suponer que los mantras son códigos de energía que nos conectan con el universo, y al igual que el universo, tienen una dualidad inherente. Pueden curar, elevar, o si se usan incorrectamente, pueden perturbar, desalinear e incluso dañar la psique y el espíritu. Por eso, si eres nuevo en el tema y decides dedicarte al estudio de los mantras, te recomiendo que te enfoques inicialmente en los mantras devocionales. De todas las formas de mantras, son los más accesibles y seguros. Se usan en la intersección entre el hombre y lo divino. Cuando comparé los mantras con rezos u oraciones, intenté dejar claro que los mantras son más complejos y no operan en un terreno tan seguro y cohesivo. Pero, ciertamente, los mantras devocionales son más semejantes a los instrumentos del cristianismo. A través de ellos, los antiguos pueblos buscaban la aproximación con Ganesha, el removedor de obstáculos, Lakshmi, la diosa de la prosperidad, Shiva, el transformador, y Vishnu, el preservador. Los más antiguos, sobre todo los pueblos que iniciaron esta tradición en los meandros culturales de la India, recomendaban que los mantras fueran recitados libres de objetivos nocivos o búsquedas egoístas. Era importante que hubiera un estado de pureza y claridad espiritual, en el cual el único objetivo no fuera saciar un deseo humano, sino conectarse con esferas superiores. Esto terminaba por crear una cultura que buscaba acercarse a lo divino, renunciando a los bienes materiales. Esto se debía a que estos mantras no tenían la intención de traer algún beneficio personal a los practicantes. El sujeto entendía que su mente y sus sentidos eran instrumentos que le permitían una cercanía divina. Cuanto más puro fuera el practicante y más bien dirigido estuviera su camino por figuras de autoridad, más alineado estaría con su propósito. El mantra asumiría otra función. Sería la forma en que la razón encontraba acceso a una espiritualidad que no sería meramente oral, escrita o capturada por la razón. Pero todo esto llegaba con un precio, y los practicantes recorrían un largo camino de purificación y autodescubrimiento para retirar de su matriz las intenciones impuras. Cuando todos estos elementos estaban en completa sintonía, los cánticos ofrecían un pasaje hacia otro plano. Era de cierta forma un camino más complejo que una oración o un rezo, pero el objetivo era el mismo. Pero estamos hablando de practicantes nativos. Los mantras permanecieron como una construcción cultural y religiosa por mucho tiempo, lo que le confirió a su estudio cierta credibilidad histórica y menos sincretismo. Sabemos que en cierto momento los mantras fueron incorporados a la cultura y llenaron el imaginario popular. Pero estamos hablando de un periodo anterior, cuando pequeños grupos dispersos por el mundo tuvieron acceso restringido al conocimiento milenario de culturas antiguas. Sabemos que si no hubiera sido por el empeño y la ambición de los navegantes europeos, el mundo aún sería una pequeña franja con algunos países orbitando alrededor de un continente destinado al fracaso. Los europeos sabían que necesitarían unir fuerzas y explorar el mundo en busca de lo nuevo y de lo lucrativamente viable. Y así, generaciones de exploradores viajaron por el mundo. Inicialmente desembarcaron con un interés mercantil y rápidamente evolucionaron sus comercios y puertos para abastecer a todos los países del continente. Luego, iniciaron un largo proceso de explotación de la mano de obra de los pueblos originarios, realizando trueques. Después invadieron templos, profanaron la fe
y en otro larguísimo proceso histórico que duró 341 años. Uno de los estudiosos más conocidos fue el misionero y explorador David Livingstone, que inició sus exploraciones en 1841 y pasó años estudiando la geografía, cultura y religiones. El etnógrafo Leo Frobenius, que comenzó sus estudios en África a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, también se convirtió en un referente de la exploración y el redescubrimiento de civilizaciones hasta entonces desconocidas. Pero el trabajo siempre era el mismo. El sustrato de estos trabajos no cambió con el tiempo. Los historiadores llegaban a los continentes, retiraban fragmentos y los dejaban expuestos en museos de Europa. Cuando los mantras llegaron a la modernidad, una de las grandes cuestiones que surgieron entre los practicantes modernos fue el problema sobre la pronunciación correcta del sánscrito. Muchos tenían dudas sobre si una pronunciación incorrecta afectaría el poder de los mantras. Aquí, amigos míos, puedo ofrecerles una respuesta que en aquella época parecía inaccesible. Los mantras devocionales se consideran seguros, incluso si la pronunciación no es perfecta, siempre que haya una devoción genuina. Por eso son el mejor tipo de mantra para principiantes. Solo vale reflexionar que los mantras no son palabras lanzadas al viento. Su esencia radica en la intencionalidad. Los antiguos maestros siempre enseñaban que lo que realmente importa es el corazón del practicante, el enfoque de su mente y el respeto por el proceso. Existe una protección espiritual para los practicantes que reside en la naturaleza de su vibración espiritual. A diferencia de los mantras esotéricos o tántricos, que requieren un grado más alto de conocimiento y preparación, los mantras devocionales solo ansían el contacto con otro plano superior. Cuando invocas a Shiva con el mantra Om Namah Shivaya, estás reconociendo la divinidad que reside dentro y fuera de ti, y pidiendo la destrucción de los aspectos que ya no sirven a tu propósito en la vida. Es un proceso de purga en el cual asumes la responsabilidad sobre tu futuro y admites que no podrías seguir adelante sin el apoyo divino. Pero recuerda lo que mencioné antes. La pronunciación importa poco, pero la vibración requiere tu total atención. Incluso los mantras devocionales exigen una concentración total para producir los efectos deseados. Entonces, el ambiente necesita conspirar y ser un reflejo del equilibrio interno. No habites en el caos y esperes que el caos no habite en ti. Sin enfoque, no puedes abandonar el plano terrenal y trascender. Con esto, hasta el mantra más simple se transforma en solo silencio. Pero cuando el mantra se entona con conciencia y presencia, activa fuerzas profundas y transforma la mente y el cuerpo. Hay una historia interesante sobre el uso de mantras entre los antiguos brahmanes en la India. Creo que es el tipo de historia que puede ayudarte a entender lo que acabo de decir. Miren bien, para ellos el mantra necesitaba ser algo más que una simple repetición mecánica. Hablar con convicción aún no era la respuesta. Repetir muchas veces la misma palabra no hacía una gran diferencia. Ya reconocían que la voz era una forma de alinear el orden cósmico, pero como instrumento parecía faltar algo. También descubrieron que el ambiente tenía importancia para el florecimiento interno. Algunos mantras solo podían ser entonados al amanecer, otros al atardecer, y otros estaban reservados para ceremonias específicas, como el Agniotra. El Agniotra es un ritual de fuego que requería una precisión absoluta en la pronunciación y en el momento de recitación. Forma parte de lo que los hinduistas llaman yajna, un proceso védico de devoción y parte estructural de su literatura religiosa, remontándose a miles de años. Se reunían y entre las llamas entonaban himnos en sánscrito. El más conocido es el Rig Veda. Es bastante difícil rastrear el origen de los himnos indios, dado su estructura cultural paralela a la religiosa. Su preservación se dio casi completamente a través de la oralidad. Cada miembro de clanes y jefes prominentes los transmitía y así las figuras reales se mezclaban con el folclore. Sin embargo, el pueblo nunca perdía de vista su moral religiosa. Seguramente si pudiéramos mapear hoy la larguísima tradición india, probablemente necesitaríamos crear una serie en el canal solo para mapear el curioso proceso de transmisión devocional, que, como mencioné, comenzó de manera oral, se infiltró en los clanes durante décadas de enseñanza reservada, hasta que finalmente fueron escritos en hojas de palma y transcritos a lo largo de generaciones. Regresando al ritual,
Cuando me refiero al fuego, me refiero a una llama que representa el instrumento de purificación. El fuego es encendido, y en el centro las personas se reúnen. Una vaca es llevada al área central, donde está la zona del sacrificio. Ustedes deben saber que cada persona ocupa una posición específica en el sistema cultural indio. Existe un sistema social organizado en castas. Cada una de ellas se transmite como un código genético. El ordeñador de la vaca no puede ser alguien con una posición social específica, pero que no pudiera hablar el sánscrito ni adherirse a las reglas védicas. El hinduismo utiliza términos muy interesantes sobre quién podía ocupar esta posición. Estamos hablando de un ritual antiguo, suscrito en la tradición. El concepto de autodeterminación en esa época era aplicado a los miembros de ese grupo conocidos como Arya, una especie aún más evolucionada religiosamente. Lo interesante es que normalmente quienes realizaban este tipo de trabajo eran de una casta considerada más baja, como los Shudras. El ordeñador entonces sube al monumento ceremonial con un ternero y recita mantras frente a los animales. Luego, ordeña la vaca y vierte la leche en un recipiente sagrado de barro, que es entregado al sacerdote principal. Este, a su vez, mezcla la leche con hierbas y flores, invocando la presencia de las divinidades protectoras a través de cánticos en sánscrito. La llama central, que desde el comienzo del ritual arde intensamente, simboliza el ciclo de destrucción y creación, renovando la vida. Mientras el sacerdote realiza esta ofrenda, el fuego es alimentado con mantequilla, intensificando las llamas y representando la purificación de los males terrenales. Las generaciones allí reunidas, cada una en su papel social definido, observan en silencio, comprendiendo que ese momento trasciende lo físico. El sacrificio no es de la vaca o de la leche, sino de las impurezas del alma, que se entregan al fuego. Porque estos animales son sagrados para esta cultura. Entonces, nota que el mantra no es algo que pueda decirse sin ninguna intención. Todo es altamente simbólico en la cultura india. El ritual no termina con la muerte o con la simple ofrenda. Se prolonga en los corazones y mentes de los que están presentes, llevándose consigo la llama de la tradición, el entendimiento de su lugar en el cosmos y la conexión con sus orígenes ancestrales. Pero salgamos de los mantras devocionales. Más adelante hablaré sobre mantras más potentes que exigen mayor responsabilidad, pero incluso el Om Namo Bhagavate Vasudevaya, dedicado al señor Vishnu y considerado uno de los más antiguos y poderosos, si se usa de manera incorrecta, puede perder todo su poder y significado. No obstante, sin la concentración adecuada, sin una mente y un corazón limpios, los antiguos creían que su poder quedaría bloqueado. Los beneficios espirituales no serían plenos. El mantra actuaría, pero de manera superficial, sin penetrar las capas más profundas del ser. Por eso, disculpen la repetición, pero inicien su jornada con los mantras devocionales. Son una forma segura de práctica espiritual, aunque nunca deben tomarse como algo simple o banal. Incluso en Occidente, donde muchas de estas prácticas han sido descontextualizadas y usadas meramente como herramientas de autocuidado, debemos recordar que estamos lidiando con energías profundas. Y aunque puedan parecer inocentes para quienes los entonan sin reverencia, el poder de los mantras devocionales se revela solo para aquellos que verdaderamente buscan la conexión espiritual con las divinidades. Comprender esto es tan importante como acertar en la pronunciación. El siguiente paso es entender los peligros que surgen cuando usamos mantras de forma inadecuada. No todos los mantras son seguros, y la diferencia entre un mantra que cura y uno que puede desequilibrar muchas veces está en la intención, el entendimiento y el largo proceso de iniciación espiritual adecuado. Sabemos ahora que los mantras pueden servir como una vía segura para la conexión espiritual, principalmente los devocionales. Pero hay otros mantras que no deben ser tratados con la misma simplicidad. El uso inadecuado de ciertos mantras puede llevar a consecuencias negativas. Y aquí es donde el verdadero cuidado se hace necesario. Muchos de los mantras más poderosos, especialmente los tántricos, requieren un conocimiento profundo, preparación espiritual y, sobre todo, la orientación de un gurú o maestro espiritual experimentado. Los pueblos originarios de varias partes de América, cuando se imbuían de raíces con capacidad alucinógena, reconocían la importancia de un guía. Durante años, esta importancia fue adaptada, pero nunca negada.
Me gusta traer diferentes elementos culturales para constatar con la incipiente alegoría religiosa de la humanidad. Tanto los hinduistas como las tribus remotas de América anhelaban lo divino, pero sabían de las trampas de un viaje espiritual sin anclaje. El chamanismo también entiende que para florecer espiritualmente, el sujeto necesita echar raíces en el mundo. Mientras los guías ofrecían ese apoyo, algunos buscaban a la Pachamama, y a través de la meditación y de una conexión más profunda con la naturaleza, los viajeros se volvían aptos para navegar por ambientes inexplorados. En tradiciones como el Tantra, el uso de mantras puede ser considerado peligroso si se realiza sin la preparación adecuada. El objetivo de los mantras tántricos no es solo meditar o alcanzar un estado de tranquilidad, sino manipular energías internas y externas para generar transformaciones profundas. Tales mantras pueden abrir portales hacia esferas de energía más allá de lo que estamos acostumbrados a experimentar en el día a día. Estoy seguro de que el conocimiento que la mayoría de las personas tiene sobre el Tantra es limitado inclusive, porque básicamente el Tantra ha sido incorporado en Occidente como parte de algo y se ha separado de la tradición espiritual y filosófica antigua que tenía. Muchos piensan en la práctica sexual, pero el Tantra predica algo más allá de los placeres de la carne. Está enraizado en la integración de las polaridades opuestas del universo. Esto hace que el uso inadecuado de los mantras sea un peligro para los practicantes. La falta de reverencia o la simple repetición mecánica de estas fórmulas sin el conocimiento de lo que se está invocando puede crear un desequilibrio interno. Esa es la cuestión. Los mantras son más que sonidos, son concentraciones de energía. Toma como ejemplo los mantras tántricos como el Ki, el Sem o el Om Kiraim Kali Kaye Nama, dedicados a deidades destructivas y transformadoras como Kali. Siempre pediré prudencia y reverencia. Son mantras antiguos, con el potencial de alterar el estado psíquico y emocional del practicante de formas que pueden ser desconcertantes, especialmente para aquellos que no están preparados espiritualmente. Cuando cada uno de ustedes realiza un viaje, seguramente no dejan de organizar la maleta ni los detalles del hospedaje. Es ese tipo de esfuerzo y seriedad el que pido. Incluso para los practicantes avanzados, esta advertencia debe ser tomada en cuenta. No creo en la apropiación espiritual. Todo límite religioso es un derecho de la humanidad. Entonces no cuestiono a los occidentales por su curiosidad por lo oriental, por ejemplo. No cuestiono a los europeos interesados en las religiones africanas. Cuando mencioné antes el empeño destructivo de los estudiosos, me refiero a la profanación y manipulación de culturas extranjeras para adaptarlas a un formato eurocéntrico. También sabemos que el secuestro de objetos sagrados sigue siendo un tema recurrente. Hasta hoy en día, naciones enteras reclaman reliquias retiradas de sus tierras para adornar museos en todo el mundo. Pero dejemos eso por ahora, comprendamos mi advertencia ahora a un nivel aún más profundo. En las tradiciones tántricas, el mantra es un kavacha, es decir, una armadura espiritual. Sin embargo, si usas esa armadura sin el entrenamiento adecuado, puede asfixiarte o desequilibrar tu energía. Esto se aplica especialmente al mantra de Kali, la diosa de la destrucción y la transformación. Cuando es invocada, no solo destruye el mal externo, sino que también trae a la luz los aspectos sombríos dentro del practicante. Si una persona sin disciplina emocional o preparación psicológica invoca este tipo de energía, el resultado puede ser desastroso. Los mantras no son juguetes, y ciertamente necesitan personas más sabias y experimentadas durante su proceso de purificación y aprendizaje. Por otro lado, toda la tradición tántrica enseña que los mantras poderosos deben ser utilizados con fines nobles y elevados. Nunca deben aplicarse para objetivos egoístas o materiales. Cuando algo malo sucede, es un error del practicante, no del mantra. Si buscas riqueza o poder a través de mantras, podrías terminar invocando energías que desestabilicen el equilibrio natural de tu vida. Imaginas a alguien utilizando un mantra como Klem, asociado con el amor y la atracción, sin la debida conciencia. Lo que podría suceder es que esa persona comenzará a atraer no solo lo que desea, sino también energías caóticas o intensas para las cuales no está preparada. Esta atracción necesita tener intencionalidad y claridad. Si tu mente y tu corazón no reflejan claramente lo que deseas, la atracción aún persistirá. Comprende que una llama puede encenderse incluso si no tienes la intención de usarla para un fin específico. El fuego seguirá consumiendo, el fuego seguirá ardiendo,
Lo que pongas sobre él depende de ti. Los mantras son definitivos como llamas. Hasta el día de hoy es común escuchar sobre practicantes que cayeron en desequilibrio psicológico al jugar con estas fuerzas sin reverencia o comprensión. Cuando recitas un mantra tántrico, no solo estás hablando o cantando. Estás vibrando en una frecuencia que puede alterar profundamente tu mente, tu vida y tu karma. Porque no solo son poderosas las palabras, sino también el objetivo que buscas al pronunciarlas. Aquí hay una bifurcación que me encanta hacer. Siempre que hablo de mantras, traigo algo bíblico a colación. No necesitas aventurarte en ninguna página perdida para comprender mi esfuerzo aquí. Lo que rescato es algo que está en el primer libro, en Génesis. El libro describe el primer gran viaje de la humanidad, pero todo comienza solo con una palabra. El universo entero es una creación verbal. Lo que esto nos dice, de manera simbólica, es que la palabra es poderosa. Esto se solidifica a lo largo de la narrativa bíblica cuando la palabra es comparada con una herramienta que impera sobre la vida y la muerte, y que todo lo que decimos será juzgado tras la muerte. En el budismo hay un concepto llamado vritti que se refiere al remolino de pensamientos que perturban la mente. Cuando estamos inmersos en pensamientos repetitivos de ira, miedo o ansiedad, en realidad estamos creando una forma de mantra negativo que reverbera en nuestra psique y, eventualmente, en nuestro cuerpo físico. La ciencia moderna ya ha demostrado que los pensamientos repetitivos y negativos pueden alterar el funcionamiento de nuestro cerebro, llevando a enfermedades como la ansiedad y la depresión. ¿Notan el paralelismo? Así como un mantra repetido correctamente puede alinear nuestra mente con las energías universales, los pensamientos negativos también tienen el poder de alinear nuestra vida con vibraciones destructivas. Hay otra historia que ilustra bien este punto. Un joven practicante, ávido de poder y reconocimiento, comenzó a usar el mantra de Shani, una divinidad asociada a los aspectos duros del karma y la justicia. Ya había intentado todo para obtener éxito y, para ese momento de su vida, ya se había embarcado en varias aventuras por el mundo. Creyó que este mantra cambiaría su vida para siempre. Sin saberlo, estaba invocando fuerzas de restricción y dificultad. ¿El resultado? La vida del joven comenzó a desmoronarse. Pérdidas financieras, problemas de salud, relaciones destruidas. Shani trajo a la superficie el karma acumulado que el joven no estaba preparado para enfrentar. ¿Entienden la responsabilidad aquí? Los mantras tántricos son herramientas de gran poder, y su uso irresponsable puede desencadenar procesos que no estamos listos para resolver. Otro peligro del uso incorrecto es el intento de usar mantras para manipular o controlar a otras personas. Hay relatos de mantras que han sido utilizados para control mental, atracción sexual e incluso para herir a alguien. Estos mantras egoístas, como se les llama, no solo fallan en sus objetivos, sino que también terminan perjudicando a quien los recita. El equilibrio energético del universo es complejo y al intentar manipularlo con fines egoístas, el karma negativo regresa. Muchas veces con más fuerza de lo que el practicante podría prever. Por eso, la sabiduría antigua nos enseña que los mantras poderosos deben ser tratados con el mismo cuidado que tendríamos al manipular una sustancia radioactiva. Sin el debido respeto, puede ser peligroso. Los mantras usados de manera imprudente o con motivaciones erróneas, lejos de beneficiar, pueden causar daños profundos al cuerpo físico y mental. El impacto de su vibración puede generar desórdenes psicológicos, desequilibrios emocionales e incluso problemas físicos, especialmente si el practicante no está preparado para lidiar con las energías que invoca. El mayor peligro al utilizar mantras es la falta de respeto por su verdadero propósito. No son meras herramientas para alcanzar objetivos mundanos o gratificaciones rápidas. Son vehículos de conexión con lo divino y deben ser utilizados con pureza de corazón, con la orientación de un maestro y con una intención alineada con el progreso espiritual. Si queremos entender cómo el mantra, cuando se usa correctamente, puede ser transformador y seguro, debemos volver a las historias clásicas de la tradición védica. Una de esas historias es la de Dhritarashtra, un joven príncipe cuya devoción y disciplina en el uso de un mantra lo llevaron a alcanzar estados espirituales elevados y la gracia de Vishnu. La historia de Dhritarashtra comienza en un reino de la antigua India. Aunque él era hijo de un rey, su posición en la corte no era la de un heredero amado.
A pesar de ser un príncipe, sufría el desprecio de su madrastra, que lo humillaba y le negaba el derecho al trono. El joven buscaba algo más allá del mundo material. Sabía que el trono no sería un derecho fácil de heredar y que las personas que formaban parte de la corte no lo apoyarían. Él buscó esa conexión con lo divino en un intento de trascender el sufrimiento terrenal y comprender el verdadero poder que heredaría. Anhelaba el poder espiritual que parecía inaccesible. Entonces, Dilruba, en su angustia, encontró al sabio Narada, un gran maestro espiritual. Narada percibió que el deseo de Dhruva era mucho más que una simple venganza o un capricho mundano. El joven buscaba la verdad y la elevación, algo mayor que la realeza terrenal. En reconocimiento a esa búsqueda sincera, Narada enseñó a Dhruva un mantra poderoso, el Om Namo Bhagavate Vasudevaya, una invocación dedicada al señor Vishnu, el preservador del universo. Este mantra, una de las entonaciones védicas más antiguas y respetadas, fue enseñado a Dhruva como un camino para concentrarse en la meditación profunda y alcanzar la presencia divina. Pero Narada fue claro, no sería fácil. Dhruva necesitaría, más que la repetición del mantra, necesitaría disciplina, un enfoque absoluto y una devoción impecable. Además, no le dio garantías, solo sabía lo que quería. Había claridad en su corazón y su mente estaba enfocada. También estaba preparado para lo que fuera, incluso si debía lidiar con lo desconocido, porque para un practicante que anhela solo lo divino, cualquier otro resultado se convierte en un mero obstáculo. ¿Lo entienden? El mantra exigía absorción total. La mente, el cuerpo y el espíritu de Dilruba debían estar en completa sintonía con las vibraciones del mantra. Y eso fue lo que hizo. El joven príncipe se aisló en un bosque y, día tras día, recitó el mantra. Con el tiempo, su cuerpo se debilitó por la privación física, pero su mente y espíritu se fortalecieron. Su dedicación al mantra eventualmente trascendió los límites de la existencia física. Su meditación se volvió tan profunda y su repetición del mantra tan concentrada que el mismo Vishnu apareció ante él. El príncipe alcanzó el estado de Samadhi, una unión total con lo divino, donde el tiempo y el espacio dejaron de existir. La divinidad, satisfecha con su devoción, le concedió la bendición de convertirse en un gran rey en la tierra y de ocupar un lugar inmortal en los cielos como la estrella de Ashir-Ruba, la estrella polar que guía a los viajeros y simboliza la constancia y la disciplina espiritual. El legado de Dilruba demuestra que un mantra es el idioma de los dioses. Muestra que, al buscar lo divino con intenciones puras, nos volvemos divinos también. Su historia nos muestra que la transformación mediante el mantra exige un enfoque total, la entrega completa de todas las distracciones del mundo material. El mantra, entonces, se convierte en una herramienta que desbloquea los misterios internos de la mente y el espíritu. Él no buscaba el trono, pero lo heredó. No buscaba la inmortalidad, pero Vishnu se la concedió. Todas las cosas buenas son consecuencias, no objetivos finales. Ahora sí, Dilruba, un joven príncipe lleno de frustración, pudo alcanzar la presencia de Vishnu a través de la práctica disciplinada de un mantra. ¿Qué nos dice esto sobre el peligro de usar mantras sin esa dedicación? ¿Qué sucede cuando alguien utiliza un mantra poderoso sin esa disciplina, sin ese entendimiento? Afortunadamente, la respuesta es simple pero profunda. Nada. El mantra no responderá. O peor, puede generar desorden, pues sus energías no serán canalizadas adecuadamente. Jamás podrías abrir las puertas de lo divino con las manos temblorosas de la ignorancia. Por lo tanto, el mantra es ciertamente una herramienta de poder, pero, como la historia de Dhruva nos enseña, exige preparación, concentración y un corazón puro. Si intentas usarlo con intenciones egoístas o sin la preparación adecuada, los resultados pueden ser decepcionantes o incluso desastrosos. Esto es importante porque los mantras son demasiado complejos. Es un terreno inseguro para alcanzar seguridad espiritual, porque son mucho más que herramientas para alcanzar objetivos materiales o prosperidad. El joven príncipe alcanzó dones materiales, pero ¿cuántos están dispuestos a pasar por lo que él pasó? Entiende también que, en esencia, los mantras nos permiten la liberación espiritual, conocida en el hinduismo como moksha. Cuando se practican con la intención correcta,
Los mantras pueden elevar al practicante a un nivel superior de realización espiritual, ayudándole a trascender las limitaciones del mundo físico y alcanzar un estado de unión con lo divino. Entonces, en ese estado, las ambiciones se extinguen por completo. Comenzamos a desear solo el regreso a lo divino, porque nada en la tierra nos llena o seduce más. Para entender esto, debemos volver a las enseñanzas de los Vedas, que describen los mantras como fórmulas sonoras capaces de acceder a las esferas superiores de la conciencia. Estos textos nos enseñan que el universo está compuesto por vibraciones, y los mantras alinean al ser humano con esas vibraciones cósmicas. Al repetir un mantra con devoción, enfoque y reverencia, el practicante armoniza su propia energía con la energía del universo, creando un camino hacia la iluminación. El hombre finalmente regresa a su lugar de origen. Cuando hay desajuste, la sintonía no ocurre, y el hombre se distancia de su objetivo. Tomemos el ejemplo del Gayatri Mantra, considerado uno de los mantras más reverenciados en la tradición védica. Está dedicado a la diosa Savitri, la personificación de la luz solar y el conocimiento divino. Al recitar el Gayatri Mantra, el practicante invoca la luz divina para iluminar su mente y guiar sus pensamientos en la dirección correcta. Pero el poder de este mantra no reside solo en su repetición. Requiere un corazón purificado y una mente clara para que su verdadera esencia pueda desbloquearse y llevar al practicante a un nivel más alto de conciencia espiritual. Porque la luz que revela también es la luz que proyecta sombras. A lo largo de los milenios, grandes maestros espirituales han utilizado mantras para alcanzar estados de samadhi, como lo hizo el príncipe, donde la mente y el ego desaparecen y el practicante se convierte en el todo cosmológico. Ellos buscaban sustraer el deseo por placeres terrenales, la avidez por la riqueza o el poder, porque sabían que estos podían desviarlos del verdadero propósito del mantra e impedirles desbloquear su poder espiritual. Regresemos a la idea de los mantras tántricos. Cuando se usan de forma imprudente o sin la preparación espiritual necesaria, estos mantras pueden despertar fuerzas internas que la persona no está lista para confrontar. Hasta aquí ustedes captan el mensaje. Lo mismo sucede con los pensamientos negativos. Hoy no hablaremos de psicoanálisis, pero la tradición psicoanalítica también abordaría este tema. Cuando alimentamos resentimiento, odio o miedo, nos sumergimos en un ciclo vicioso que nos impide avanzar espiritualmente. Pero lo que quiero preguntarles es, ¿qué estamos atrayendo con estas repeticiones mentales? Solo más confusión y desequilibrio. Porque la vida, ya sea mediante la repetición de mantras o en la forma en que nos comportamos con los demás, no debe ser un escenario ególatra. Nuestro propósito siempre se constituye en el otro. Es en esa relación externa donde nos concretamos. El hombre nació para codiciar el ego, pero solo se completa cuando lo abandona. Pero no necesitamos ir tan lejos para entender esto. Basta con observar cómo nuestros pensamientos diarios moldean nuestra vida. Si alguien se despierta todas las mañanas con pensamientos de derrota o incapacidad, ¿cómo será el resto de su día? Ahora imagina este patrón de pensamiento repitiéndose día tras día, mes tras mes. ¿Ya notaron el impacto que esto tiene en sus vidas? Las decisiones que toman, la forma en que interactúan con el mundo, todo comienza a filtrarse a través de ese mantra mental negativo. Siempre propongo que dejemos de lado todo el aparato conceptual de la ley de la atracción, porque la mayoría de las veces la gente cree que esta es una relación pasiva que no requiere ninguna contribución del sujeto. Pero el universo solo está apto para atraer cosas positivas cuando no solo reproducimos nuestros deseos, sino cuando somos muy claros sobre lo que queremos concretar. El universo siempre operará en niveles más sensibles, y al igual que los mantras sagrados necesitan repetición para liberar su verdadero poder, los pensamientos negativos repetidos también comienzan a ganar fuerza con el tiempo. Se convierten en verdades distorsionadas que definen nuestras creencias y moldean nuestro destino. Aquí está la diferencia entre la sabiduría antigua y el uso imprudente del poder de la mente. Si no somos vigilantes con lo que pensamos y decimos, podemos terminar construyendo una realidad que no deseamos. Y los pensamientos se vuelven rígidos y constituirán valores personales inadecuados, al no comprender la realidad. Pero, ¿cómo cambiar esto? Los maestros espirituales enseñan que, así como se entona un mantra sagrado para alinear las energías, debemos cultivar cosas energéticas para atraer más positividad de manera transparente y consciente.
Prestar atención a lo que estamos repitiendo mentalmente, así como a lo que recitamos en voz alta. La mente es como un terreno fértil, y las palabras y pensamientos son las semillas que plantamos. Si sembramos dudas, miedos y negatividad, cosecharemos frutos amargos. Si plantamos optimismo, compasión y fe, la cosecha será fructífera. Esto no es un ámbito de autoayuda, es solo una lógica científica. Solo cosechamos lo que sembramos, solo cosechamos lo que plantamos. Si no regamos, si no proveemos luz, agua y un ambiente propicio, no habrá frutos. Por lo tanto, es importante que sepamos que, por más doloroso que sea, somos responsables de las cosechas. Por eso, los mantras son importantes porque mencionan intención, esfuerzo y dedicación. Para conversar con lo divino y alcanzar la liberación espiritual, también necesitamos prestar atención a lo que repetimos. Con el tiempo, esta construcción social se volvió más difundida y la gente tuvo acceso al conocimiento hindú. Es innegable que, hoy en día, los mantras se han vuelto populares en prácticas de autocuidado, meditación y terapias alternativas. A menudo vemos mantras usados en clases de yoga, meditaciones guiadas y en aplicaciones de mindfulness. Sin embargo, lo que pocas personas comprenden es que el uso moderno de los mantras con frecuencia ignora la profundidad espiritual y cultural que contienen. Meses atrás hicimos un video aquí sobre yoga, inclusive, y muchos no sabían las implicaciones filosóficas y religiosas del término. Vivimos en una era de apropiación, pero el término que prefiero es descontextualización, donde prácticas espirituales antiguas son absorbidas por la cultura de masas y transformadas en productos comerciales. Los mantras se han separado de sus profundas raíces en los Vedas y en el Tantra. Esto crea un paradojo. Mientras muchos son atraídos por los beneficios de los mantras, como el relajamiento, la paz interior o la prosperidad, terminan utilizando estas herramientas poderosas sin comprender su verdadero potencial espiritual. Y lo peor es que esto también crea espacio para que personas que se aprovechan de la ingenuidad e ignorancia de los nuevos adeptos se infiltren y alteren aún más el significado. Llamaremos a estas personas charlatanes, porque es lo que realmente son. En estudios de yoga alrededor del mundo, mantras como el Om se entonan en medio de sesiones de estiramiento físico, muchas veces sin ninguna referencia a su significado original. Pero, ¿qué se está perdiendo aquí? En realidad, estamos lidiando con energías que permanecen bloqueadas, incapaces de liberar su verdadero poder debido a la falta de reverencia y comprensión. Y lamentablemente, la gente paga caro porque han transformado esta sabiduría religiosa en un acuerdo comercial. Y cuando ignoramos los aspectos religiosos, perdemos la oportunidad de desbloquear el potencial total que los mantras ofrecen. No puedo dejar de pedir a los practicantes que estudien y procuren comprender exactamente lo que están diciendo y qué energías están movilizando. Es un enorme desperdicio de tiempo, dinero y respeto ancestral. En el mundo espiritual hay una máxima que nunca debe ser olvidada. Lo que desconocemos puede perjudicarnos tanto como puede ayudarnos. Ahora que hemos discutido profundamente el poder de los mantras, su potencial para el bien y para el mal, y la responsabilidad que su uso conlleva, debemos mirar más allá de lo obvio. Piensen conmigo, estas fórmulas fueron creadas hace miles de años. Incluso antes de que tuviéramos la tecnología que conocemos hoy, los antiguos ya comprendían algo que la ciencia moderna apenas está comenzando a explorar. El poder de la vibración, de las frecuencias del sonido y su impacto en la materia y la conciencia. El sonido moldea la realidad. Esto no solo es un hecho místico, es también científico. Estamos presenciando una conexión que siempre se ha propuesto, pero que la gente nunca creyó posible. El gran responsable de esto ha sido el entendimiento contemporáneo de la física cuántica. Los estudiosos están descubriendo que la realidad puede ser, en su esencia, una manifestación de vibraciones. Lo que los antiguos rishis de la India y otras culturas cercanas ya sabían intuitivamente, ahora está comenzando a ser validado por la ciencia. Pero nosotros ya sabíamos eso. ¿No es así? Cuando entonamos un mantra, en realidad estamos ajustando nuestra frecuencia para sintonizarnos con las energías superiores. Los antiguos maestros ya conocían esta verdad. Lo que los científicos modernos están comenzando a descubrir es cómo validar esta teoría y están muy cerca de realizar ese trabajo. Por eso, ninguna tradición cultural, por más antigua que sea, debe ser desconsiderada.
Ellos construyeron un saber generacional que en algún punto se alineará con las tradiciones modernas, y la ciencia parece cada vez menos limitadora. Esto me hace pensar, si los mantras tienen el poder de moldear la realidad, ¿qué más tenemos a nuestra disposición que aún no comprendemos? El universo es un océano fluido, con ondas que se rompen como notas musicales, y los mantras, como el viento, son las corrientes de aire que manipulan las impurezas. Todo es sonido disipándose por la eternidad.